hablando en esta semana, porque la palabra que les traigo es transformados para servir. Amén. A veces nosotros queremos servir al Señor, pero hay cosas que nos estorban en nuestra vida. Amén. La palabra nos muestra y nos da unos ejemplos bien claros de ser transformados. Uno de ellos está en el Antiguo Testamento, en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 5. Habla de un personaje bíblico, un personaje que no era del pueblo de Israel. Habla acerca de un hombre que era un general de un ejército, de una nación del imperio de Siria. No era judío. Ese hombre se llamaba Naamán. Dice la palabra, si lo quiere buscar conmigo, pero vamos a estar refiriéndonos acerca de ese capítulo, Segunda de Reyes, capítulo 5. Dice la palabra que había un hombre del ejército de Siria, era el general, y que por medio de ese hombre, Dios había dado muchas victorias al pueblo de Siria. Mire, a mí me llamó mucho la atención leyendo este versículo que decía, Dios le dio muchas victorias al pueblo de Siria por medio de este hombre. Pero mire que dice que el rey lo tenía en alta estima. Era un hombre valeroso en extremo. O sea, no le tenía miedo a nada. Después del rey, era su segundo. O sea, tenía autoridad, tenía valor, ¿verdad? Tenía respeto. Dice la palabra también que tenía el amor de su familia. Pero había un problema en este hombre. Dice que tenía lepra. Era una persona que sufría una enfermedad. Dice, era valeroso en extremo, ¿verdad? El rey lo tenía en alta estima, pero, siempre hay un pero, tenía lepra. Y mire, la lepra hoy en día tal vez es un poco más tratado, mi hermano. Pero yo me imagino para ese tiempo y en esa parte del mundo, ¿verdad? Caliente, con esa calor. Imagínese una persona, ¿verdad? Con lepra, ¿verdad? Con esa calor. Y tenía que andar tapado, cubierto. En el pueblo de Israel, ¿verdad? Una persona con lepra, automáticamente lo desterraban. Y tenía que estar apartado. Pero vemos que este personaje no era del pueblo de Israel. Y aunque el rey sabía que este hombre tenía lepra, dice que lo tenía en alta estima. No lo había desterrado, no lo había apartado. Amén. Tenía a su esposa. Mire que increíble, ¿verdad? Que aunque este hombre estaba sufriendo, esa enfermedad que dice que la lepra, hermano, se le va haciendo llagas por todo el cuerpo, al punto de que aún en las manos, la persona va perdiendo la sensibilidad, ¿verdad? En las manos, luego sienten comezón, se arrancan pedazos de piel, pero ya no sienten. Bien. Es una enfermedad muy horrible, ¿verdad? Y muy triste para la persona que lo padece. Dice la Biblia, miren, si usted me acompaña leyendo en el versículo 2 dice, y de Siria habían salido bandas armadas, habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él le sanaría de su lepra. Mire, nos narra la palabra que en una de esas, ¿verdad? Tiempos que anduvieron en guerra, se llevaron cautiva a una muchacha de Israel. Y la señora la tenía ¿verdad? De doméstica, era su criada. Me imagino que esta muchacha sabía, ¿verdad? De la enfermedad de este señor. Me imagino que ella le tocaba lavar la ropa. Ya se imagina.
Pero me imagino que este hombre se había ganado hasta el respeto de la muchacha, porque le digo, mire, en mi tierra hay un hombre que si él va y le ruega, lo puede sanar. Aunque ella tal vez como era muchacha, ahora nosotros lo vemos, no era la persona, no era el hombre, ¿verdad? Había un Dios en Israel, ¿verdad? Que usaba a ese profeta. Amén. Y que por medio de ese profeta, por medio de ese hombre, ¿verdad? Ese hombre había hecho muchos milagros. Y ese profeta era el profeta Eliseo. Y este hombre, la esposa de él le comentó y le pareció la idea. Y dice la palabra que luego este hombre fue donde su rey. Y le dijo, rey, me han dicho que en la tierra de Israel hay un hombre que me puede sanar. Y el rey le dijo, ¿qué estás esperando? Ve, yo voy a mandar cartas al rey para que cuando tú llegues te hagan todo lo que tú quieres. Entonces dice que él se preparó, hermano, ese viaje no era de un país a otro, mi hermano. No era un viaje de un par de horas, ¿verdad? O que se iba a montar en un carro o un jet como hoy en día y rapidito. No, había que ir a paso de camello. Imagínense cuánto tiempo tuvo que viajar él. Pero dice la palabra, nos narra que este hombre, en lugar de averiguar dónde vivía el profeta, ¿verdad? No dijo, yo soy un general, yo no actúo de esa manera. Dice que él fue con las cartas, dice que llevó muchos presentes, llevó oro, llevó plata, llevó muchos vestidos hermosos, finos, para regalarle al profeta. Ha de haber dicho, cuando mire todo esto que le llevo, rapidito me va a hacer el milagro. Pero cuando llegó este hombre al palacio donde el rey de Israel le entregó la carta que le mandaba el rey de Siria. ¿Están conmigo? Y dice la palabra que el rey, cuando leyó esas cartas, dice que se rasgó su vestido de enojo. Se enojó tanto y empezó a maldecir, a decir cómo este rey lo que está buscando es ocasión para pelear conmigo, para ir a guerra. ¿Acaso soy yo Dios para que yo haga milagros? ¿Acaso soy yo Dios, dijo, para levantar un muerto o para sanar a este de lepra? Estaba tan molesto que dice la palabra que llegó a oídos del profeta, llegó a oídos de Eliseo y le mandó a decir al profeta, le dijo, ¿por qué te has rasgado tus vestidos? ¿Acaso no hay profeta en Israel? Mándamelo para donde mí. Y dice la palabra que le dijeron a Naamán, ve, el profeta te va a ver. Y agarró todos sus regalos, dijo, estos no son para ti, me los llevo. Ni un vestido le dejó, mi hermano. Aunque se los había roto, imagínense. Y dice que él iba, ¿verdad? Con todo su séquito, porque no andaba solo, andaba una gran comitiva, ¿verdad? Y dice que antes de llegar a la casa del profeta, le salió al encuentro un criado del profeta. Y le dijo, dice el profeta que vayas y que te laves en el Jordán y vas a ser sano. Oiga, mi hermano, cuando este hombre escuchó eso, en lugar de alegrarse, se enojó. Se enojó. ¿Por qué? Porque dijo, yo pensé que este hombre iba a salir a mi encuentro. Yo pensé que este hombre iba a venir, iba a orar a su Dios, iba a poner su mano sobre mí y mi lepra iba a desaparecer. Mire, él ya llevaba en su mente de qué manera Dios le iba a hacer el milagro. No era que él quería ser sano solamente. Él quería que Dios hiciera las cosas a su manera. Mire, a veces nosotros estamos necesitados de algo de parte de Dios. Mira, a veces Dios nos pide algo tan sencillo. Pero como no es lo que nosotros hemos pensado y no es de la persona que estamos esperando esa palabra, no la recibimos. Él quería que fuera el profeta que le hablara, que lo tocara,
que lo bendijera. Llegó un siervito de esos, ¿verdad? De los que mandan a hacer los mandados a la tienda. Uno de esos mandó. Y a Naamán, en lugar de recibir la palabra, de ir y bañarse, él dijo, ¿y acaso allá en Siria no hay unos ríos más bonitos? ¿No hay unos ríos más limpios? Ese río tan cochino, ese río tan sucio, ¿me voy a ir a meter allí? Hermano, necesitamos entender, ¿verdad?, que la transformación y la sanidad de este hombre, mire, no era solamente de afuera, ¿verdad? Dentro de él, ¿verdad? Él necesitaba también recibir sanidad. Había orgullo, había vanagloria, mire, había altivez. Mire, que Dios no le permitió al profeta que saliera. ¿Por qué? Porque Dios estaba haciendo una obra mayor en la vida de Naamán. Amén. Que la que él esperaba. Él esperaba sanidad de su carne. Pero Dios le estaba haciendo una sanidad más profunda todavía. Amén. Dios estaba comenzando con su corazón. Amén. Dice la palabra que se dio la media vuelta y se montó a su camello y ya se iba de regreso, ya iba de camino de regreso. Mire, renegando, quejándose, porque no habían hecho las cosas como él quería. Y sus criados, mire qué hermoso, porque al parecer no era una persona mala, era una persona, mire, que se hacía querer. Se le acercaron sus criados y le rogaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta no te hubiera mandado a hacer algo aún más grande, ¿no lo hubieras hecho? ¿Cuánto más solo te están pidiendo que vayas y te zambullas y te laves 7 veces en ese río? No vas a ser limpio. A eso es a lo que venía. Mire, le rogaron. Y al parecer este hombre escuchó el consejo de sus criados y dijo, está bien, lo voy a hacer. Mire, y no era una vez. Él tenía que lavarse 7 veces. Tenía que ir, bajar, mire. No era solo zambullirse, lavarse. Ya se lavó una vez. Después otra lavadita. Mire, después de la primera no pasó nada. Mire, la segunda se volvió a lavar. Nada. Se volvió a sumergir la tercera. Nada. Ya como que ya la quinta ya se estaba arrepintiendo, hermano. Como que ya estaba como poniéndose verde nuevamente como Hulk. Bravo. Nada. Pero mire, en ese proceso de lavamiento de este hombre, era donde Dios estaba, mire, sanando, lavando su corazón. Qué hermoso que dice que después cuando se salió de la 7ª vez, dice que su piel era una piel como la de un bebé. Salió sano. No era porque las aguas del Jordán, mi hermano. Era el poder de Dios que estaba actuando en la vida de este hombre. Mire qué hermoso. Acompáñame ahí mismo en el versículo 15. Después de que este hombre se lavó, dice que regresó a la casa donde el profeta. Y dice, está conmigo en el versículo 15. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Mire qué hermoso. Cuando este hombre salió de las aguas, salió transformado. Pero no solamente de su piel, mi hermano. Mire, Dios había hecho un milagro, mire, en su corazón, que ya después él no era el general Naamán. Mire, cuando llegó la segunda vez, el profeta salió a recibirlo y comenzó a rogarle. Dice que se presentó delante de él y le dijo, te ruego que tomes algo de tu siervo.
Mire, ya no era, ¿verdad?, que quería que le hicieran pleitesía. Dice la palabra que este hombre dijo, ahora reconozco que no hay en la tierra otro Dios que el Dios de Israel. Mire, era un hombre que no era judío, mi hermano. Mire, no pertenecía al pueblo de Dios, pero fue tocado por el poder de Dios. Fue transformado y le dijo, después le dijo más adelante, te ruego que me dejes llevar un poco de tierra, porque voy a levantar un altar a Jehová. Yo no voy a hacer sacrificios a ningún otro Dios, solamente al Dios de Israel. Mire, mi hermano, mire qué hermoso. Luego Jesús, cuando estaba hablando a sus discípulos, estaba enseñando y le dijo, ¿acaso en los tiempos de Eliseo no habían más leprosos en la tierra de Israel? ¿Por qué Dios mejor prefirió sanar a un leproso de otra tierra que sanar a uno de esta tierra, de este pueblo? Le dijo, porque Dios lo que mira es el corazón. Amén. Dios sabía que este hombre, mire, anhelaba, tenía un anhelo por algo más. Y no lo podía entender tal vez. A veces nosotros estamos, mire, que sabemos que hay algo más para nosotros. Sabemos que somos instrumentos para Dios, que Dios nos puede usar grandemente. Pero queremos que Dios haga las cosas, mire, como nosotros hemos pensado. Amén. No, que yo quiero que se hagan las cosas de esta manera. Si no ora el pastor por mí, yo no voy a dejar que nadie más ore por mí. Solo el pastor tiene que orar. Mire, la palabra de Dios nos enseña, mire, Jesús lo dijo, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Amén. Había otro personaje en la Biblia que también el orgullo era su problema más grande. Ese personaje, ¿verdad?, se llamaba Saulo. Mira, era una persona que amaba a Dios. Desde pequeño fue criado, mire, en el conocimiento, mire, en la ley de Dios, en hacer las cosas para Dios. Según él, era un joven, mire, devoto, hacía todo, ¿verdad?, con rectitud. Todo lo hacía de acuerdo a la ley de Dios. Pero de repente podemos ver que este hombre, por el celo a Dios, comenzó a perseguir a los cristianos. Y comenzó a ganar más peso, ¿verdad?, en la línea en la que él había sido estudiado. Él era un fariseo. Y dice la palabra que este hombre ya tenía bastante autoridad, ¿verdad?, dentro del pueblo. Y lo habían puesto a él como por líder para que persiguiera a los cristianos. Era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre devoto. Hacía todo, ¿verdad?, conforme le habían enseñado. Pero había un problema. Él no conocía a Dios, al Dios del que le habían enseñado. Él no lo conocía. De oídas había escuchado acerca de Dios. Pero mira qué hermoso, dice la palabra que en un viaje que él iba, andaba persiguiendo a los cristianos. Él iba de camino a Damasco, ¿verdad?, a encarcelar cristianos. Mira, los torturaba y los hacía que blasfemaran en contra de Dios, que negaran a Cristo. Si no, mira, los mataban. Era una carnicería la que tenían en ese tiempo. Pero dice que iban como a la hora del mediodía y se le apareció Jesús. Dice la palabra que lo tiró del caballo, mi hermano. Mire, lo tumbó del caballo y revolcado en el suelo, asustado, y le dijo, Señor, ¿quién eres? Jesús le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, de llamarse Saulo, Dios le cambió el nombre y le puso Pablo. Y le dijo, mandó a uno de sus siervos, a Bernabé, y le dijo, mira, ahí hay una persona que está esperando que recibir oración, ha estado en ayuno, no ha comido nada. Después de que Pablo
recibió la visión del Señor, dice que quedó ciego. Tanto fue el resplandor de la gloria del Señor, mire, que quedó ciego. No podía ver nada. Pero aunque él estaba en esa condición, en su corazón, mire, se había encendido algo tan hermoso, mi hermano, que este hombre estaba con un anhelo. Tenía una hambre y una sed, mire, de conocer más a esta persona a quien él antes no conocía. Y Jesús se le reveló y le dijo, este es un instrumento útil, mira, para llevar mi mensaje, mire, a las naciones. Dice la palabra que cuando Bernabé llegó y oró por él, dice que le cayeron eran como 2 escamas, le cayeron de los ojos. Y en el momento este hombre recobró la vista. Dice la palabra que nada más se sintió que ya veía, este hombre salió, quería andar predicando de Cristo. Pero toda la gente le tenía miedo, hermano. Toda la gente decía, esta es una estrategia que él tiene para meternos presos. Mire, la gente le temía, le tenía miedo. Entonces tuvo que pasar por un proceso, mire, de formación. Tuvo que pasar por un proceso, mire, donde este hombre tuvo que estar sentado. Mire, tenía un gran potencial. Tenía una capacidad, mira, de elocuencia. Él podía hablar, podía relacionarse con todo tipo de personas. Él estaba sentado en la silla, mire, pero estaba como, usted ve cuando esos carros de carrera que los tienen frenados con el freno de emergencia, pero están acelerados. Así estaba este hombre, estaba que ya quería que lo soltaran. Pero, mire, el Señor lo tenía guardadito. ¿Por qué? Porque este hombre estaba siendo formado para servir. Él había sido transformado. Mire, sus pensamientos, su manera de pensar ya era diferente. Antes veía las cosas de una manera. Cuando vino a Cristo, mire, su mentalidad cambió por completo. Igual que este hombre Naamán, al principio lo que él tenía mucho valor, lo que él tenía mucho peso en su vida. En el momento de que recibió, mire, que fue transformado su corazón, que fue sanado su cuerpo, mire, todo lo que tenía un valor para él cambió. Después, cuando Naamán se acerca del profeta y le dice, te ruego que cuando esté en la presencia del rey, porque mi rey adora a otro Dios, y ese día, cuando el rey va, él se apoya en mi hombro. Cuando se levanta de su cetro, ¿verdad? De su silla, se apoya en mi hombro y él adora a su Dios. Yo no lo voy a hacer, pero no sé si eso me va a contar como pecado. Te ruego que no se me tome en cuenta, porque yo de hoy en adelante, yo no voy a adorar a nadie más que al Dios de Israel. Mire qué hermoso, mi hermano. Este hombre iba por la sanidad de su cuerpo, pero Dios le dio algo mucho más hermoso. Amén. Dios le dio un milagro, mire, de adentro para afuera. La misma situación pasó con Pablo. Pablo, mire, este hombre tenía tanto conocimiento, mire, que empezaba a confundir todo. Tenía todo mezclado, todo confundido, ¿verdad? En su corazón, y andaba predicando de una cosa y andaba confundiendo a la gente, porque él tenía tanto conocimiento que no sabía de qué manera, mire, poder dar el mensaje. Entonces, mire, él tuvo que tomar un tiempo, pasar un tiempo, mire, sentado, siendo adoctrinado, siendo enseñado, mire, aprendiendo, ¿verdad? Pero mire qué hermoso que luego de un tiempo de que él estuvo, mire, parece que fueron un par de añitos que él estuvo, mire, escuchando, aprendiendo, mire, siendo renovado su mente. Dice la palabra que el Espíritu Santo habló, mira, a la iglesia y le dijo, ya es tiempo, apártenme a Pablo y me comisionenlo porque él es un instrumento útil para ir y llevar mi mensaje a las naciones. Mira qué hermoso, mi hermano.
A veces nosotros, ¿verdad?, anhelamos, queremos que Dios nos use. ¿Cuántos quieren que Dios los use? Miren, Dios tiene un plan, un propósito para con nosotros. Amén. Y qué hermoso es poderle decir, Señor, aquí estoy. ¿Verdad? Si yo te puedo servir en algo, Señor, úsame. Amén. Mire, pero qué hermoso es entender que Dios, dentro de su plan, dentro de su propósito, mire, Dios necesita renovarnos. El Señor necesita transformarnos. Hay algunos que necesitan, mire, cambiarnos, mire, por completo, mi hermano. Pero eso es lo hermoso. Mire, que cuando nosotros le rendimos nuestra vida al Señor, mire, dice la Biblia que Él nos compara como el barro. Mire, cuando es depositado en las manos de un alfarero. Mire, nosotros somos el barro. Él es el alfarero. Él nos da la forma y nos amolda, ¿verdad?, a la manera que Él le place. Y nos hace un instrumento útil. ¿Verdad? En una casa, dice la Biblia, hay diferentes instrumentos. ¿Verdad? Hay diferentes vasijas. Hoy en día le llamamos platos, ¿verdad? ¿Cuántos platos hay en una cocina, verdad? ¿Para qué tipo se necesita? ¿Verdad? Unos para la sopa, unos para unos para hacer la comida, ¿verdad? Unos para lavar el pollo, ¿verdad? Para lavar la carne. Hay diferentes instrumentos que son útiles en la cocina. Son necesarios. Hay instrumentos que son necesarios en el baño, ¿verdad? Son necesarios. Pero el Señor, dice la palabra, Él es el que nos da la forma. Y Él es el que nos pone en la posición, ¿verdad?, donde nosotros vamos a ser útiles para Él. La importancia que nosotros tenemos que tener, el anhelo que debe haber en nuestro corazón, decirle, Señor, yo quiero ser un vaso útil. Utilízame para lo que sea, pero yo quiero ser un instrumento en tus manos. Amén. Mire, estos hombres no se imaginaban el plan y el propósito que Dios tenía para con sus vidas. Me imagino que este hombre, Naamán, cuando regresó a su tierra, hermano, este hombre fue de impacto y de testimonio para su gente. Amén. Fue dando testimonio de que no había poder en nadie más, solamente en el Dios de Israel. Mire, el Dios de Israel hizo el milagro. Dice la palabra que Dios no le permitió al profeta, mire, no le permitió ni que tocara nada de lo que él traía. El profeta le dijo, Dios no me lo permite. Amén. Él, porque él fue el que hizo la obra, yo no hice nada. O sea, ahí quien se llevó la gloria y la honra fue Dios. Amén. Por eso dice que por medio de él, cuando comienza el capítulo, dice que Dios le había dado muchas victorias al pueblo de Siria a través de este hombre. Mire qué hermoso. Entonces, ahora este hombre iba a dar testimonio y decir, no he sido yo. Ha sido el poder de Dios que ha estado sobre mi vida. Amén, mire qué hermoso, mi hermano. Entonces necesitamos entender, ¿verdad?, que la condición, ¿verdad?, en la que nosotros estemos, a veces esa condición nos puede estar estorbando. A veces necesitamos que Dios, mire, haga una obra. ¿Por qué? Porque a veces en nuestro corazón, mire, nuestro corazón hay resentimiento. En nuestro corazón está lleno de rencor. Hay odio, hay amargura. Mire, hay falta de perdón. Y dice, la palabra de Dios nos dice porque lo que está dentro del corazón salen los buenos pensamientos o los malos pensamientos. Eso nos enseña la palabra en el libro de Marcos, capítulo 7, 21. Y dice la palabra que Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes Él les da gracia. Mira qué hermoso buscar la gracia de Dios. Y en Santiago 4:10 nos dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará.
Mire qué hermoso es entender ese principio que Dios nos da. Queremos ser exaltados, ok, humillémonos delante de Dios. Mire, humillémonos delante de Dios. Dice aquí, la fe de Naamán se manifestó en su obediencia. Si este hombre hubiera tomado la decisión de regresarse, hubiera regresado más amargado, más enfermo, ¿verdad? Más deteriorado, mi hermano, por ese viaje feo, largo, cansado, triste. ¿Verdad? Pero la obediencia, mira, a un mandato tan pequeño, a veces son cosas pequeñas que Dios nos pide. A veces Dios nos pide cosas pequeñas. Nosotros las vemos como insignificantes. Eso no. Estamos esperando una misión grande. Estamos esperando que Dios nos pida hacer algo grande. Pero a veces en las cosas pequeñas es donde le demostramos a Dios si verdaderamente estamos viviendo en obediencia. Si somos obedientes. O a veces decimos, no, yo le hago caso solo al pastor. A nadie más. A veces viene un hermanito y le dice algo y nosotros, mire, ahí es donde pesa nuestro corazón, mi hermano. Amén. Ahí es donde verdaderamente nosotros demostramos que hay en nuestro corazón. Entonces es hermoso entender que necesitamos que el Señor examine nuestro corazón. Y poder decirle, Señor, examíname. David le decía al Señor, examina mi corazón y ve si hay en mí hay camino de perversidad. Y límpiame. Mire, tan fáciles. Pedirle, porque Él es el único, mire, que puede escudriñarnos. Puede escudriñar lo profundo de nosotros. Y es hermoso poder entender, mire, que tenemos ese hermoso privilegio de acercarnos al trono de la gracia, al trono de la misericordia y decirle, Señor, yo reconozco que necesito tu ayuda, necesito de tu mano, necesito que me levantes, necesito que me restaures, necesito que me renueves o necesito que me transformes. Amén. Porque nuestra meta, mi hermano, nuestro anhelo debe ser que seamos útiles para el reino de Dios. Ser unos instrumentos útiles en sus manos. Porque el afán, mire, todo lo que nosotros hagamos por la vida, mire, todo esto es pasajero. Pero todo lo que hagamos para el Señor, mire, permanece. Amén. Y tiene trascendencia. Yo la semana pasada estaba meditando, ¿verdad? Que estábamos celebrando, ¿verdad?, el Día de las Madres. Estaba meditando en la vida de mi madre, ¿verdad?, que ya el Señor la tiene en su gloria. Pero mire, una decisión de una persona, mi hermano. Una persona que toma la decisión de decir, yo y mi casa le vamos a servir al Señor. Mire, mi familia era de la familia que mira, eran devotos, pero devotos. Mi abuela era muy devota. Mira, que hacía unos peregrinajes de Honduras a Guatemala, mi hermano. Era peregrinaje, hay un Cristo ahumado, negro, allá en Guatemala. Sí, el Cristo negro se llama. Mire, y era un peregrinaje, caminar desde Honduras a Guatemala. Y era una devoción fuerte, fuerte. Pero de repente mi mamá conoció el Evangelio y ella dijo, yo y mi casa le vamos a servir al Señor. Todos estábamos pequeños, todos éramos pequeñitos, era una ringlerita, éramos todos pequeñitos. Mi papá le dijo, mira, haga lo que quiera, yo no le voy a estorbar, pero y si quiere ahí vaya, yo cuando esté, yo me quedo con los niños. Hermano, pero mire, de esa decisión, ahora esa bendición fue pasada, mire, no solamente a mi familia, a mis tíos, a mis primos. Mira, ahora mi abuela, mi abuela que era gran devota, mire, conoció al Señor, le rindió su vida al Señor. Mire, mis tíos, ahora hay varias generaciones de pastores, ministros. Mire, hermoso por una persona que tomó la decisión de serle fiel, de servirle al Señor. Mire,
Y con el tiempo, mire, se va viendo cómo se abrió un camino de bendición. Y cuando yo solo escucho, yo escucho a mis tíos, a mis primos, cuando hablan y dan testimonio, dicen, yo veía, ¿verdad?, la actitud y el corazón y el servicio de Greti, que se llamaba mi mamá, cómo ella le servía al Señor con un corazón humilde, con un corazón ferviente, constante. Y eso para mí era, me llenaba. Mira qué hermoso y ahí es donde uno ve y uno dice, wow, verdaderamente la Biblia lo narra y dice que nosotros somos cartas leídas. La gente nos ve. Y qué hermoso que nosotros podamos ser instrumentos útiles y que podamos ser de bendición para otros. Ahora no solamente fue ella, mire, sus hijos, ahora sus generaciones, mire, entraron en la bendición. Ella logró ver hasta un bisnieto. Mire, ya con la bendición de Dios. Mire qué hermoso. Entonces, aunque en el momento no veamos el resultado que anhelamos. Pero mire, sabemos que estamos caminando, mire, hacia un llamado, un supremo llamamiento. Amén. Y que hemos sido rescatados. Mire, hemos sido rescatados del dominio de las tinieblas. Hemos sido rescatados y puestos en el reino de su amado Hijo. Mire, y estamos caminando. Amén. Y hermoso entender este principio. Mire que el proceso de la restauración, mire, de la transformación, no es un evento único, sino que es un proceso continuo. Mire, y requiere fe y compromiso. Amén. Mire, el proceso que Dios nos está transformando es un día a día. Amén. Hoy día, mire, logré ganar la batalla, mire, pero mañana es otro día. Y necesitamos entender, mire, que estamos en un proceso y es un proceso continuo. Y va a ser perfecto, mire, hasta el día que lo veamos a Él cara a cara. Ahí vamos a ser perfectos. Dice, porque Él lo vamos a ver tal y como Él es. Mire, hermoso, hermano. Mire qué hermoso yo me imagino cuando Pablo vio ese resplandor y vio a Jesús en su gloria. Dice, imagínense que no pudo, le quedaron los ojos blancos, mi hermano. No pudo ver la gloria mire, fue tan grande el resplandor, dice que sus ojos se le blanquearon. Se le volvieron como escamas, se le hicieron. Mire, tuvo que ir el siervo de Dios a ministrarlo y se le cayeron esas escamas porque, mire, la gloria de Dios. Pero dice la palabra que un día lo vamos a ver. Tal y como Él es. Amén. Qué hermoso entender ese hermoso principio. Amén. Pero tenemos que decirle, Señor, cámbiame. Si hay algo que me estorba, para yo poder servirte, de acuerdo a lo que tú tienes planeado para mi vida, a ti me rindo. Amén. Podemos rendir nuestra vida al Señor. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie. Vamos a orar.